Bienvenido, bienvenida a Tan Humanos y Divinos, un podcast de reflexiones humanas para conectar con lo divino en ti. El episodio que escucharás a continuación fue transmitido por RSC Radio, donde conduzco el programa Libera tu Mente. Disfrútalo. Bienvenidos una vez más a Libera tu Mente, diálogos para expandir la conciencia. Mi nombre es Cristina Rubiano, soy coach de vida espiritual e hipnoterapeuta y me puedes seguir en Instagram como @CristinaRubiano_. En el diálogo de hoy vamos a expandir la mente y el corazón con una historia que estoy segura nos va a inspirar muchísimo. Estaremos hablando hoy con Alicia Sánchez Montalbán. Alicia es escritora, conferenciante y canalizadora. Después de trabajar en diferentes entidades bancarias, Alicia transformó su vida para dedicarse al crecimiento personal, escribiendo libros y ofreciendo cursos, meditaciones y conferencias, todos canalizados por los seres de luz. Ha escrito 17 libros dictados directamente por los seres de luz y actualmente está escribiendo algunos más simultáneamente. Y junto con su pareja, Víctor Polo, crearon Ananda Sananda en 2013, que es un proyecto precioso en el que acercan la espiritualidad a las personas de manera muy fácil y divertida, la verdad. Y entre ello enseñan a canalizar. Yo misma me he beneficiado de ese proyecto en muchas ocasiones porque amo lo que hacen y por eso mismo le he invitado a este programa. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida a Libera tu Mente. Muy bien, Cristina, encantada de estar aquí y agradecida de que me hayas invitado porque me encanta poder compartir contigo esto que estás haciendo y poder transmitir lo que sea necesario, lo que los seres de luz quieran que transmitamos a través de esta conexión. Ay, así es, y este espacio de Libera tu Mente está hecho para eso, para que de manera muy gentil, muy dulce y amorosa podamos justamente empezar a desbloquearnos y hacer una mejor gestión de nuestra energía mental. Y justamente por ese lado es que quiero empezar. Alicia, cuéntanos cómo fue tu proceso y cuáles fueron esos anclajes mentales, esas limitaciones mentales, vamos a decirlo así, que tuviste que liberar en tu camino para empezar a ser una canalizadora tan potente como lo que eres. O sea, es que 17 libros se dice muy rápido, pero no suceden rápido. No, no. Suceden si te pones rápidamente a lo largo de meses, pero si lo vas dejando, pues tardas más. Pero realmente canalizar un libro es mucho más fácil que escribir un libro con la mente. Desde luego que sí. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que yo estaba anclada en el miedo, sobre todo en el miedo, pero también en la culpa. Yo tenía miedo de cambiar mi vida. Pensaba que no era capaz. Yo había sido siempre muy impulsiva, muy vehemente, muy pasional, pero tomé ciertas decisiones desconectadas de mi corazón porque era lo socialmente correcto y eso socialmente correcto me fue llevando a un vacío interior tan grande que al final me sentí pequeña, insegura, ya no confiaba en mí, porque claro, me había desconectado de una parte importantísima de mí que era lo que yo quería para mí, no lo que los demás querían para mí, lo que yo quería para mí. Me olvidé de eso y entonces cuando tú tienes esa dicotomía interior, esa lucha interna, al final tu autoestima merma porque te vas sintiendo cada vez más diminuta y más incapaz. Yo llegué a tener miedos tan absurdos como que no quería dejar a mis hijos ir a una excursión en autobús por si el autobús se estrellaba. Es que estaba obsesionada con el control de que no pasara nada malo Mm. y, y con una inmensa sensación de culpa de haber olvidado algo esencial y no sabía qué era, porque no lo veía. El miedo me nublaba tanto que no veía que la respuesta estaba en volver a confiar en mí, en volver a creer que ser pasional, vehemente, impulsiva y escuchar al corazón era mi modo de ser y que eso no estaba mal, aunque me llevara a lugares donde experimentara cosas muy intensas, no estaba mal porque así soy yo. Entonces, me costó mucho, mucho, me costó 13 años darme cuenta de esto y cada año que pasaba me sentía más atada a ese miedo, a esa culpa de que no podía salir. Entonces,
mis guías espirituales, los seres de luz, que yo no sabía nada de ellos, yo era totalmente, rechazaba todo esto y pensaba que todo esto era tema de sectas y de gente friki. Y pues ellos estaban ahí, a pesar de que yo no contara con ellos en mi realidad. Los seres de luz de alta vibración que me ayudaban empezaron a tirarme chinitas para que me diera cuenta de que así iba hacia un agujero negro del que no podría salir. Y yo no hacía caso tampoco. Y como no hacía caso, pues al final la vida te pone delante una crisis muy heavy, muy grande, para que te des cuenta de que así no. Esa crisis en mi vida llegó de la mano de ponerme muy enferma y de perder al mismo tiempo a mi mejor amiga, que no era como la mejor amiga de pequeña, era mi, mi sostén, la persona en la que yo podía apoyarme para soportar mi vida. Y ella de repente murió, se cayó de una escalera y murió. Pues cuando mi amiga se fue, yo me sentí tan huérfana que sentí que no podía sola. Y entonces entré casi en una depresión. Al mismo tiempo me puse enferma, llegó todo a la vez. Y entonces fue muy loco porque yo no creía en nada y empecé a sentir a mi amiga como que ella venía a ayudarme. Ella eh, la sentía que movía los hilos para que pasaran cosas buenas en mi vida o para que llegaran personas que me podían ayudar. Y sin creer en nada, yo creía en ella, en que ella estaba ahí. Ujú. Y las cosas que empezaron a pasar me llevaron directamente hacia un lugar donde una persona me habló de que lo que a mí me pasaba era emocional, que me lo había creado yo, y entonces ahí se inició una búsqueda por mi parte para entender cómo yo, con mis emociones, había podido crearme una enfermedad y cómo al mismo tiempo estaba sintiendo a alguien que había muerto y la sentía conmigo, pero bien, la sentía como una ayudante. Entonces, eso me llevó a que una consulta de una terapeuta que, pues me hizo un día una terapia regresiva, que es conectarme con una vida pasada, y a través de esa vida pasada yo entré en contacto con mi amiga. Cuando tú haces terapia regresiva hay el espacio entre vidas. Y en el espacio entre vidas pasan cosas que no pasan en la Tierra y comprendes cosas y te encuentras con personas que se han ido. Yo me encontré con ella y ella me explicó que estaba bien, que todo era luz, que todo era amor, que ella me acompañaba ahora como guía espiritual temporal para ayudarme a algo que no había podido hacer en vida, que era ayudarme a abrirme a esa nueva visión de la vida, a mi espiritualidad, a que la vida era algo más que la perspectiva con la que yo veía mi realidad, ¿no? Y que yo podía empezar a cambiar todo eso cambiando mis pensamientos, cambiando lo que emitía mi mente, liberándome de creencias y actitudes y temores que me impedían ser yo. Entonces ella me condujo hasta esa persona que me hizo la terapia regresiva, todo esto me lo contó ahí, y me dijo que ahora que yo estaba ya iniciando ese camino, ella se iría, porque había cumplido su función. Y entonces empezaron a pasar cosas mágicas, empezaron a sucederme conexiones con seres de luz que yo busqué porque había oído hablar de eso, de que existían los seres de luz y por todo esto que acabo de contar, para saber más, pero busqué sin creérmelo del todo. Yo creía en mi conexión con mi amiga, pero eso de que existieran seres de luz, ángeles y gente que nos ayudaba desde el otro lado, a mí me parecía demasiado friki todavía. Yo era muy cabezota. Entonces, lo que me pasó a continuación fue que unas amigas me dijeron que les iban a enseñar a canalizar, que es escuchar a los seres de luz por ti mismo. Y yo dije, vale, yo quiero aprender esto. Y fui y me di cuenta de que me habían pasado cosas en las que yo ya había conectado con los seres de luz y esas cosas me demostraron que eran reales.
Te lo cuento muy rápido porque si no estaríamos aquí hasta mañana con todo este proceso, ¿no? Pero realmente fueron pruebas muy evidentes de que esa conexión yo la había tenido realmente con ellos y que me estaban hablando de mi propia vida y de cómo salir de mi agujero negro. Cuesta mucho creer en que tú canalizas de 0 a 100, porque la mente se opone, la mente le encanta la costumbre, le encanta aferrarse a lo conocido y lo nuevo es una amenaza. Pero yo creo que a través de la constancia que yo tuve, la voluntad de confiar en lo que me estaba pasando y sobre todo el querer salir de ese agujero negro en el que hubiera acabado o con una enfermedad más grave o con un suicidio, porque yo daba vueltas a esa idea en mi cabeza, pues era, para abajo no puedo ir, así que voy a ir hacia esa lucecita que se ha abierto en este túnel oscuro, aunque no termine de tener claro que esto es real, voy a seguir porque no quiero estar donde estoy, quiero estar en un lugar mejor. Y todos estos ingredientes, la voluntad, la confianza y la constancia, me llevaron a ir desgranando mi capacidad de escuchar a los seres de luz y de aplicar lo que me sugerían. Y entonces es cuando empezó la magia de verdad, porque fue cuando empezó mi vida a mejorar, empezó mi vida a transformarse. Me hizo falta mucho valor porque tuve que romper un matrimonio con 2 niños pequeños, tuve que arriesgarme a que la vida me ofreciera las oportunidades para sostenerme en el mundo y a ciegas, pero realmente es que no podía ir hacia otro lado. Yo tenía muy claro que ahora que había descubierto esa luz en mi vida no la iba a dejar. Y eso me llevó pues hasta aquí. Y es algo que no para, Cristina, tú lo sabes porque una vez que empiezas, no paras de crecer, de evolucionar, de aprender y de expandirte. Totalmente. Y en esto me haces recordar de tu mantra, el que me enseñaste. Manifiesto la firme voluntad de confiar a pesar de la duda. Me lo repetí todo el tiempo, todo, e incluso hoy. Hoy que me siento mucho más tranquila en mi capacidad de canalizar, em, y en lo que recibo también en las sesiones, que muchas veces, digamos, un consultante puede venir con una expectativa, pero digo, manifiesto la firme voluntad de confiar a pesar de la duda. Si aquí, si por este lado es que los guías dicen que debemos empezar a pelar la cebolla, pues por este lado estoy segura que es, ¿no? Y, o sea, para mí fue tan inspirador saber tu historia, que dije, bueno, que si Alicia puede, yo también puedo. Así es, así es. Desde que siempre le digo a todo el mundo, es que si uno de nosotros puede, puede todo el mundo, puede todo el mundo. Que claro, en el momento en el que estás en el desafío, en el momento en el que estás ahí, en esa situación, que te sientes aprisionado, encarcelado, que no ves la salida, parece que todos pueden menos tú, pero no, 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 o sea, no confundas el árbol con el bosque. Ahí parece eso, pero porque es donde está, digamos, de donde vas a tomar tu fuerza, porque al final toda esta oscuridad realmente es energía de vida. Es como que tienes que agarrarla toda y transformarla, alquimizarla para llenarte de esa fuerza que te va a hacer saltar la barda o que te va a hacer abrir la celda o como sea que lo quieras llamar. Y para mí eso fue fundamental, porque en el momento en que yo ya aprendí a canalizar, como te lo dije una vez, fue lo único que yo necesité, porque ya desde ahí dije, nada, si me dicen misa, yo voy a misa, si me dicen siéntate, yo me siento, si me dicen vete, yo me voy. Y empecé a seguir, obviamente, con mucho discernimiento, porque esto es lo que también enseñas y me ha Claro, encantado, ¿no? El discernimiento de entender, bueno, a quién estoy canalizando, y me di cuenta que era mucho más fácil canalizar a los seres de luz si te comprometes también con el cuidado de tu energía. claro, claro. Porque es que no te puedes olvidar de ti, sobre todo si ayudas a otras personas o si estás en una situación difícil o en un trabajo denso, gente que trabaja en un hospital, gente que trabaja en lugares donde hay pues mucha gente muy mental y muy cerrada. O sea, en cualquier situación difícil que estés y en cualquier situación, no difícil ya, el cuidado de tu energía es básico. Y Mm. si tú cuidas de ti,
tu vibración se mantiene elevada. Entonces, tú no necesitas buscar afuera nada, ni necesitas conectar con emociones de baja vibración que te enseñen cosas, porque ya sabes lo esencial, que es respetarte a ti mismo, quererte a ti mismo, cuidar de ti. Si tú cuidas de tu energía, tú vibras alto y entonces conectas con más facilidad con los seres de luz. Eso no significa que no puedas conectar si estás vibrando bajo, pero sí que si estás vibrando bajo tienes que hacer algo para elevar tu vibración y que te resulte más fácil esa conexión. Y cuando estás vibrando bajo, yo diría que es cuando ellos más pueden ayudarnos a salir de ese agujero negro, entre comillas, en el que podemos encontrarnos. Luego, cuando ya no estamos en el agujero negro, los seres de luz te ayudan a descubrir quién eres y para qué has venido. Y eso lo van haciendo día a día, paso a paso. Si tú confías, como tú has explicado, vas aplicando todo lo que te van sugiriendo, primero resuelves tu Vietnam y luego empiezas a caminar por la senda que tu alma eligió para ti, que esa es la que te va a dar la alegría, la satisfacción personal, la paz interna y la que va a llenar de sentido tu vida. Y uno no sabe que eso es tan maravilloso hasta que lo descubre. Porque recuerdo que yo me pasé muchos años de mi vida pensando, trabajando en el banco, trabajando, dando clases de habilidades directivas y cosas así en empresas o incluso haciendo otros trabajos más básicos, ¿no? Pues, o en relaciones, yo decía, esto no es lo que yo quería para mí. Y yo me preguntaba, ¿y qué es lo que tú querías para ti? Pero no lo sabía, no lo sabía, pero sabía que eso no era, que me faltaba algo. Yo estuve casada con una persona multimillonaria y esa persona me lo proporcionaba a nivel material todo. O sea, yo podía viajar a donde me diera la gana, comprar lo que me diera la gana, irme al restaurante que me diera la gana, disfrutar de una vida supuestamente perfecta en el sentido económico del término. Pero yo estaba más vacía que nunca en mi vida. Y la gente decía, pero ¿cómo? Si lo tienes todo, ¿cómo puedes ser infeliz? Porque dentro de mí yo sabía que me faltaba algo. Me faltaba una pieza fundamental. Y esa pieza, mis guías espirituales me ayudaron a encontrarla. Y me ayudaron a encontrarla día a día. No te dicen, tú has venido para esto. No. Primero refuerzan tu autoestima, que casi todos la tenemos más bien tocada. Incluso la gente que está en el plano casi narcisista tiene la autoestima tocada. Entonces es una pieza fundamental que tú te quieras a ti mismo y que creas en ti. Ese es el primer trabajo que realizan los seres de luz con nosotros. Y una vez que eso está construido y se ha resuelto lo que en tu vida te limita, lo has resuelto tú con su ayuda. Ellos te sugieren algo y tú lo aplicas. Ujú. Pues una vez que eso se resuelve, empiezan a abrirte el camino de tu misión de vida, diciéndote, pues haz esto, haz un programa de radio, haz una meditación, si es en otro ámbito, apúntate a un curso de enfermera o de Reiki o algo así, ¿no? Depende de lo que tú hayas venido a hacer. Empieza a abrirse ese camino y tú empiezas a descubrir que eso te encanta. Y cuando descubres que eso te encanta, que a lo mejor ni te lo habías planteado en tu vida, a lo mejor una parte de tu misión, tú nunca te habías imaginado que tú venías a hacer eso, sobre todo si vivías desconectada de tu corazón. Pues cuando descubres que eso te encanta y lo haces, no quieres otra cosa, quieres eso. Y después cada vez quieres más de eso hasta que llega un punto que tus guías te dicen ahora otra cosa más. Y se va abriendo, abriendo, abriendo. Y un día miras atrás y dices, madre mía, el camino recorrido gracias a la confianza y al aplicar lo que me estaban sugiriendo. Por supuesto con discernimiento, tal como has dicho. El discernimiento es básico, porque si no discernimos, pues podemos encontrarnos con que, yo qué sé, pues a lo mejor hay un alma en tránsito por ahí que nos quiere decir algo y aprovecha que vamos a conectar con nuestros guías espirituales y antes de que los llamemos, pues ya viene el alma y nos dice algo. Entonces sí que hay que aprender a discernir porque tenemos la capacidad de conectar con todos los seres, los que están en la luz y los que están en la sombra, con todos. Y eso es una capacidad extraordinaria que también sirve para ayudar
a las personas que tienen seres queridos fallecidos con ellos o que tienen la capacidad de mediumnidad, que es la capacidad de escucharlos para ayudarles a salir de ese lugar donde se encuentran perdidos y regresar a la luz. Entonces, no se trata de que qué miedo conectar con seres de luz, que a lo mejor voy a conectar con un ser oscuro. Se trata de que si tú tienes ciertas capacidades o ciertos temas que resolver con ese mundo del bajo astral, pues no puedes negarte a ser quien eres y tienes que aprender a gestionarlo. Y sin miedo conectar con los seres de luz, pero sí con el discernimiento activo, porque si hay algo que nunca hará un ser de luz de alta vibración, es culpabilizarte, ponerte en contra de otra persona, obligarte a nada. Ellos no obligan, ellos sugieren y tú aplicas y respetan profundamente tu libre albedrío. Nunca te van a poner ante una amenaza de si no haces esto te va a pasar algo malo, o nunca te van a anunciar una muerte, porque ellos quieren que vivas en el presente y que des pasos hoy en conexión con tu alma. Esta sería la función principal general que hacen, ayudarte a escuchar a tu alma y hacerle caso. Y así te empoderas. Y digamos, sutilmente me río porque dices, general, ¿qué hacen? Pero eso es Sí. inmenso. O sea, habiendo vivido la experiencia de mi parte, puedo decir que es inmenso. Yo alguna vez le contaba a mi comunidad de Instagram que em, cuando llegó el momento en el que yo ya estaba pensando en renunciar a mi trabajo, obviamente se me atravesaron un montón de cosas, ¿no? De yo estaré loca, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero, ¿qué pasará? Bueno, una cantidad de cosas. Y entonces yo le decía a mis guías eh, que me dieran algún mensaje en relación a esto, que me guiaran. Y el mensaje siempre era confía en ti. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo que confía en ti? Yo necesito que me digan, sí, Cristina renuncia, no, Cristina no renuncias, o sea, pero ¿cómo que confía en ti? Yo, bueno, entonces después le pedí a alguien que canalizara un mensaje para mí. Y entonces esa persona que no me conocía de nada, porque además es del grupo de Telegram, no me conocía de nada, de nada, si acaso sabía mi nombre y el número de teléfono porque aparece en Telegram, me mandó el mensaje que había canalizado para mí y el mensaje decía, confía en ti. Ay, Alicia, no sabes el mal genio que me dio. O sea, yo me quería salir del cuerpo de la ira que tenía. Yo decía, pero estos días, ¿para qué los tengo si me van a decir cosas como estas? Confía en ti, confía en ti. Si lo que necesito es que me digan sí o Claro, no, y punto. claro. Y entonces en eso había un encuentro de los que ustedes hacen mensualmente y me apunté. En estos encuentros, para los oyentes que no están informados, Alicia, pues primero hace una explicación del ser de luz con el que nos vamos a conectar, luego hay una meditación, luego hay un mensaje general, una canción canalizada y luego un mensaje particular. Entonces llegó el turno de mi mensaje particular y ¿qué canalizó Alicia para mí? Confía en ti. Alicia, no sabes, eso terminó de hundirme en la ira. Yo tenía mucha rabia y yo decía, pero yo lo que necesito es que me digan que sí o que no. ¿Qué es lo que sucede? Que yo ya sabía la respuesta. Entonces, después de como unos 2 días que ya se me pasó el mal genio, me sinceré conmigo y dije, claro, o sea, en realidad la respuesta está dada. Lo único que tengo que hacer es confiar en lo que me está diciendo el corazón. El corazón me está diciendo, sal de aquí ya mismo. Ya, suficiente. Esta etapa terminó y es momento de salir, Cristina. Se acabó. No estás huyendo porque yo decía, ¿será que estoy huyendo de un aprendizaje? ¿Será que... No, no, se acabó la etapa. O sea, en realidad confía en lo que estás sintiendo y da el paso. Y ya con eso dije, bueno, ya tengo la respuesta. Ahora hay que llenarse de valor y decir, lo voy a hacer y estoy segura que la vida no me va a desproteger, que fue lo que yo dije. No sé cómo, aquí salto. Y me acuerdo que en ese momento el mensaje que me dieron es salta y aparecerá la red. Y Qué aquí bueno. estoy haciendo un programa de radio. Y más cosas que van a surgir porque esto es solo el principio. Estoy convencidísima. Porque cuando una persona es valiente para escuchar a su corazón y hacerle caso, el universo empieza a trabajar a su favor, para impulsarla. Por supuesto que en el camino habrá que resolver cosas internas que siempre las habrá mientras estés vivo, porque somos humanos y duales
y vivimos con otras personas humanas y duales y salen cosas, salen heridas, salen historias, salen que hay que sanar. Y a lo mejor yo me encuentro con gente que dice, si es que yo he escuchado mi corazón, si es que yo he dado el paso, pero mi prosperidad no fluye y encuentro que no llegan los medios. Yo siempre digo, aquí lo primero que hay que revisar es si tú, por un lado, te estás peleando contigo y consideras que, como te peleas contigo porque sientes que hay algo en ti que no es correcto, consideras que no, que ser como tú eres no está bien, pues al final el universo dice, ah, que ser como tú eres no está bien. Claro, y tú te dices a ti mismo, como yo soy mala y no soy perfecta, no merezco lo bueno de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que el universo dice, vale, pues te obedece, pues tú no mereces lo bueno de la vida y no llegan a ti los recursos. Por un lado, hay que revisar si te estás peleando contigo en este sentido, porque entonces rechazas sin querer la prosperidad. Y por otro lado, la otra revisión interna que habría que hacer es tu relación con el dinero. O sea, tú realmente ves el dinero como una energía sucia, porque esto en el mundo espiritual se mira así, mucha gente lo mira así. Si lo ves como una energía sucia, como una energía difícil de obtener, como algo que los ricos son egoístas y los pobres son los buenos. Si tienes estas creencias que nos han inculcado desde pequeños a muchos, pues es que el dinero tú misma o tú mismo sin querer lo vas a rechazar. Y claro, ¿qué va a pasar? Pues que estás escuchando tu corazón y haciéndole caso, pero no estás alineando y equilibrando lo que está en desequilibrio dentro de ti. Y esto es básico. O sea, el hecho de estar ayudando a la gente o cumpliendo tu misión de vida, lo que tu alma ha venido a hacer en este mundo, no implica que tú no te tengas que estar trabajando internamente de forma constante. ¿Por qué? Pues porque todos estamos creciendo y nadie es mejor que nadie. El mundo de los maestros se acabó. Todos somos maestros para todos. Todos nos enseñamos cosas. Yo te aporto a ti una cosa, tú a mí me aportas otra y las personas que nos escuchan le estamos aportando algo, pero ellas también aportan otras cosas, ¿no? Y si las estuviéramos escuchando nosotras, también nos aportarían. Es decir, siempre nos estamos ayudando mutuamente todos. Y por eso es importante comprender que no por el hecho de ser una persona que es espiritual o considerada maestra es mejor que otro. Somos todos iguales, estamos todos en el mismo barco de llevar a la humanidad y a la Tierra a un nivel de conciencia superior. Por eso es tan importante un programa como este, de Libera tu mente, porque está todo en la mente, todo surge de los pensamientos, de las creencias, de las heridas que se quedan ahí en la mente atascadas y que no queremos ver porque duelen y las tapamos. Y entonces emiten una energía silenciosa o no en forma de pensamientos que hacen que movamos la energía en nuestra contra. Si una persona libera su mente para que su alma pueda decirle su verdad, ostras, esto es perfecto y maravilloso porque esa persona va a encontrar su camino y su felicidad y va a inspirar a otros a hacerlo también. Y así es como el mundo mejora. Así que yo te felicito por este programa y a la emisora por permitirte emitirlo, ¿no? Y que muchas personas puedan escuchar cosas como esta que puedo estar diciendo yo o otras personas a las que hayas invitado. Muchas gracias, Alicia. Y con esta nota vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que nos cuentes cómo hiciste tú justamente eso para liberar la mente y permitir que surgiera todo un libro de 200 páginas, 300 páginas, ¿no? Que es que no es Vale. lo mismo que canalizar un mensaje de 3 renglones. Pues la verdad es que lo hice sin darme cuenta, porque yo estudié 4 años en una escuela de escritura de Barcelona, muy prestigiosa y que me ayudó mucho a adquirir técnica para escribir, que era algo que yo tenía una pasión desde pequeñita. Pero nunca conseguí publicar un libro porque las editoriales me decían que mis libros tenían mucha técnica pero poco corazón, y era normal porque yo tenía el corazón cerrado en esa época. Entonces, cuando yo me abrí a mi espiritualidad con todo esto que he contado antes y todo lo que me pasó, pues me olvidé de escribir. Pensé, a lo mejor lo de ser escritora era mentira, porque yo ahora no tengo la necesidad de escribir ni nada. Canalizaba escribiendo y decía, pues a lo mejor era esto, canalizar escribiendo lo que me están dictando mis guías.
y tengo muchas libretas de escritos, pero no, pero eran mensajes para mí, no eran libros ni nada parecido. Me olvidé completamente de eso. Y un día, cuando estaba haciendo otra cosa, de repente sentí que bajaba una canalización muy potente, sentí como las frases y los párrafos que se iban agolpando dentro de mí, como empujándose para salir. Y entonces abrí un documento en blanco y empecé a copiar todo lo que me estaban diciendo. Yo sabía quién me lo estaba diciendo porque reconocía su energía y era la primera vez que se comunicaba conmigo de esa forma. Lo había encontrado a este ser de luz en una meditación y me había dicho de repente un día sin esperar, te estaba esperando. Y yo le dije, sí, ¿a mí para qué? Y me dijo, ya lo comprenderás. Ha llegado el momento. Esto me pasó 3 meses antes de esta experiencia. Entonces, cuando empezó a darme toda esta información, yo sabía que era él y que se trataba de eso. Se trataba de que él me estaba esperando para hacer esto. Y claro, me estaba esperando porque hasta ese tiempo que había pasado en el que yo me había desconectado de la escritura, yo había estado canalizando, pero poco a poco reforzando mi confianza. Yo no confiaba 100%. Yo iba confiando cada vez un poquito más a través de las cosas que se me demostraban, pero mi mente era muy cabezota y decía, esto no es real, me lo estoy inventando todo, y tenía esa duda todavía ahí, latente. Hasta que un día me di cuenta, al mirar atrás, de todo lo que había construido confiando y a pesar de la duda, como hemos dicho antes, a pesar de la duda yo seguía confiando o intentando confiar y, y había construido algo muy grande en mi realidad. Y dije, ostras, no puedo dudar más porque es que mira, la prueba latente la tengo en todo esto que ha crecido gracias a que yo he ido aplicando lo que me han sugerido. Entonces, ahí me quité el sombrero de la duda y dije, se acabó la duda para siempre jamás. Ahora voy a confiar 100%. Y ya a partir de ese momento empecé a canalizar así. Y ese es el requisito para que baje un libro canalizado. Porque claro, un libro canalizado no es un mensaje puntual que puede durar 2 o 3 páginas si es muy largo, en el más largo de los casos. Un libro canalizado es una experiencia que va a estar contigo durante muchos días y que requiere, como es algo que va a quedar plasmado y que vas a transmitir a otras personas, requiere de una humildad total a la hora de hacer de canal, de esa información que baja a través de ti. O sea, a ti te dictan la información y tú la tienes que copiar literalmente sin poner nada de tu cosecha. Porque si tú no confías, vas a poner de tu cosecha o vas a desconectarte de ese flujo de información con la duda. La duda vibra muy bajo. Cuando tú dudas, te desconectas del flujo de información. Entonces, lo que pasó en ese momento es que yo sabía que era él y sabía que aquello era una canalización auténtica y permití que sucediera pura. Duró 3 horas la experiencia, 3 horas seguidas que a mí se me pasaron en 10 minutos. O sea, para mí eran 10 minutos. Esas 3 horas fui la persona más feliz del mundo. Y cuando acabaron esas 3 horas, yo tenía la vibración en las nubes, o sea, me sentía plena de una manera impresionante y capaz de afrontar y de comerme el mundo como fuera. Y cuando acabó, me dijo, mañana aquí a la misma hora, ¿aceptas? Y yo dije, sí, por supuesto, yo quiero más de esto, por favor. Y lo que pasó a continuación es que yo cada día me levantaba a las 5 de la mañana, porque mis hijos entraban en el colegio a las 9, me levantaba a las 5 de la mañana para estar de 5 a 8 canalizando sin parar ese libro que canalicé en 3 meses. Por eso digo que sí que es rápido, porque yo escribía, cuando escribía desde la mente solo, libros en 2 años, pero este se escribió en 3 meses. Y, y la experiencia es así, tienes que permitir que suceda sin permitirte ni una duda, porque tú no eres el que escribes el libro, tú eres el que copia lo que te están dictando. Es Mm. así. ¿Cómo se llama el primer libro canalizado? Este fue las enseñanzas de Jesús, Ah, que como ya se puede ver por el título, él era el que me lo dictó. Y claro, yo tenía mucho reparo en poner ese nombre porque yo no quería escribir un libro religioso y no quería dar la sensación de que aquel era un libro religioso. Y no lo es en absoluto, es un libro de autoayuda espiritual muy potente
que ha salvado a muchas personas de su propio Vietnam. Y es que la gente, este libro se editó en el 2012 y sigue vendiéndose, la gente se lo sigue regalando. Tiene una energía muy, muy, muy grande, muy fuerte, muy esclarecedora, ¿no? De la verdad. Y él me dijo, tiene que llevar este nombre porque quiero que llegue a las personas que han creído en el mensaje que dicen que yo dije, que no es exactamente así. Y me gustaría que escucharan esta versión. Y toda la gente que lo lee siente profundamente una conexión muy grande con este mensaje, ¿no? Y que les ayuda. Y es también un libro guía que tú te puedes llevar al corazón, pedir un mensaje y abrir y leer por la página que se ha abierto y siempre te responde y siempre te da un mensaje y es maravilloso. Y ese fue el primero de los 17 que no paran, no paran. O sea, yo actualmente no son 27 porque como no paramos de hacer cada vez más cosas, tengo cada vez menos tiempo. Y claro, serían 27 si yo no tuviera tantas cosas entre manos, ¿no? Y me encanta canalizarlos porque siempre es algo que, como estás en conexión con un ser de luz de alta vibración, tu vibración se eleva. Mm, bueno, como nos cuentas, para canalizar ese primer libro, digamos que tuviste tu periodo de preparación, o sea, 3 meses antes te dijo o te Sí, anunció que esto iba a suceder y tuviste esos 3 meses afianzando tu confianza interior para poder descargar este libro. sí. Ahora, durante la canalización del libro, también, o sea, lo que vas escribiendo va teniendo procesos evolutivos para ti, es decir, que Pues ves que como que la realidad también se va modificando a medida que tú vas canalizando el libro. más que eso, lo que sucede es que lo que está pasando en el libro o lo que te está diciendo en el libro te está ayudando a ti a comprender cosas de tu presente. Y es muy curioso porque un libro, cuando tú canalizas un libro, tú tienes que ponerte, como he dicho, en modo humildad absoluta para copiar literalmente lo que te digan, pero luego tienes que revisar por si hay faltas de ortografía, por si hay palabras pegadas o lo que sea. Revisar, una revisión técnica, no para cambiar nada, sino para revisar técnicamente. Entonces lo tienes que volver a leer. Y cuando lo vuelves a leer, estás en otra etapa de tu vida, pero entonces el libro llega un momento que mientras vas leyendo, va acompañándote en esa etapa de tu vida. Y después se lo envías al maquetador. Y el maquetador te envía una primera maqueta. Y esa primera maqueta hay que corregirla, lo tienes que volver a leer. Y cuando lo vuelves a leer, pasan cosas mágicas otra vez. Y así hasta 3 veces que hay que corregir la maqueta. O sea que en realidad el proceso es lo canalizas, lo revisas técnicamente y revisas la maqueta 3 veces. 5 veces el libro te ha estado hablando a ti y te ha estado ayudando a ti. En este libro en concreto, como hay muchos mensajes diversos, es más fácil decir normal, porque claro, si te está hablando de todas las cosas básicas de la vida, algo te tocará. Pero es que donde se vio con más claridad que sucedía esto es en la historia de la vida de Jesús, que son 5 libros que componen una saga que empiezan en cuando Jesús era un niño, que este fue el siguiente que él me dictó. Y claro, ahí está contando la historia de su vida en primera persona y está contando cómo él vivía a nivel humano y a nivel divino todo el proceso de vida en el que estaba. Pues es curioso porque tanto a mí como a las personas que lo han leído sienten que cuando leen el libro, cualquiera de los 5, les está acompañando en el proceso de vida que está pasando ahora. Es decir, lo que le está pasando a Jesús en el libro, le está pasando a la persona que lo lee en el momento en el que lo lee. Y como Dios escucha a Jesús, uy, perdón, al revés, como Jesús escucha a Dios, todo es lo mismo, como Jesús escucha a Dios en el libro, pues lo que Dios le recomienda a Jesús para afrontar su vida, se lo está recomendando al lector también. Y esto me pasó a mí, le pasó a una amiga que me ayudó, por ejemplo, a la revisión de Yo Jesús de Nazaret, y que es la segunda parte. Y ella decía, es como, es que me está hablando, es que lo que le está pasando a él mientras corrijo esto técnicamente, me está pasando a mí y a más gente, ¿no? Entonces son muy mágicos los libros canalizados porque hacen estas cosas y Wow. más. Claro, y sabes que volviendo al tema de la confianza, que me doy cuenta que es la parte central de este episodio, es que todo te llega
exactamente cuando es, o sea, en el momento en el que tú le dices sí a la vida, yo me voy a alinear contigo, muéstrame el camino, toda cosita que llega a ti es lo que necesitas en ese momento Sí, para poder avanzar. O sea, es que em, empiezas desde ahí ya a notar ese flujo constante de abundancia, vamos a llamarlo así, que te rodea, ¿no? Que es tal vez, o sea, siempre pensamos como que la abundancia solo es económica, pero es que el hecho de que tú tengas la información que necesitas para salir de un desafío puntual en este momento que te tiene estancada, eso es abundancia, sí, ¿sí? total. Que tengas acceso a una palabra, eso es abundancia. Y yo te diría incluso más, em, todo lo que te pasa en el momento, en la vida, pero especialmente en el momento en el que tú dices este decreto de sí, voy a alinearme con mi verdad y quiero evolucionar y avanzar, todo lo que te pasa es una oportunidad para que eso se cumpla, para que tú descubras quién eres y para qué has venido y te pongas a hacer lo que has venido a hacer. Incluso los episodios negativos, que no queremos que estén ahí. Es como mucha gente dice, ay, pero si yo ya conecto, pero si yo ya esto, y de repente tengo un problema muy gordo. Es que ese problema muy gordo es la oportunidad para resurgir, para aprender, para crecer. Y no lo podemos descartar, tenemos que observarlo de cerca y decir, a ver, ¿esto para qué me está pasando? No por qué, ¿por qué? No, ¿para qué? ¿Qué puedo aprender de esto que está pasando? Y ahí es donde los guías espirituales son pues grandes coaches, porque si tú no lo ves, te ayudan a verlo, te ayudan, te lo muestran, te lo enseñan. Y ahí es donde uno tiene que ser valiente y decir, vale, voy a resolver esto que está pasando en conexión con ellos y con mi corazón y salir airoso de esta experiencia. Así es. Creo que se me viene también esto de enamorarse de ser humano y divino. Es decir, muchas veces me da la sensación que como que nos damos muy duro con la experiencia humana, con esta necesidad, o es como si constantemente estuviésemos pensando que algo está mal con nosotros por no ser perfectos dentro del imaginario de lo que sería un ser perfecto, ¿no? Ese que no sé nada, yo qué sé. Y no, es que ya perfecto eres y viniste justamente a ver todas tus aristas y la única forma de verla es amando, aceptando y abrazando tu imperfección o hacerlo desde esa imperfección. Es así, Y, y por eso mismo la vida tiene todas estas vicisitudes, desafíos y demás para poder que en ellos descubras quién eres. Al final, todo te está llevando a un único punto y es el hogar interno, tu sabiduría interior. Porque una cosa que también he descubierto de todo este proceso es que al final los guías, o sea, la intención en últimas que tienen es que tú vuelvas a ser el yo soy, ¿no? Tú vuelvas a ser el Cristo, que tú vuelvas a ser unidad. Sí, exacto. hay tantas formas de mencionar esto. em, Cada persona tal vez se identifica con un lenguaje distinto, pero en últimas, todos los guías son esos grandes coaches que al final te quieren llevar a que tú puedas ser ese ser infinito en la materia, atraer el cielo a la tierra. Eso Ellos es, no están ahí para que tú le hagas alabanza y les pongas más velas, sino para que realmente vayas haciendo, tomando las pistas que te van poniendo y al final te integres contigo y te des cuenta que este ego ha sido creado por un ser muchísimo más grande, elevado, infinito, inmensamente luminoso para vivir la experiencia material. Entonces no eres el ego, eres el que ha creado todo esto y te estás experimentando a través de él. Fluye con ese canal, ¿no? exacto. Y por eso no te puedes enfadar contigo, con la creación de tu alma que eres tú. No te puedes enfadar con tus emociones y pensamientos negativos. No, no tienes que buscar esa perfección que nadie sabe cuál es, porque para ti puede ser perfecto algo y para mí eso no, a lo mejor me parece horrible, ¿no? O sea, es que la perfección es permitirse ser cada uno lo que es y cumplir su plan de vida cada uno, porque es así como cada uno se sitúa en el lugar que le corresponde en ese gran puzzle que componemos entre todos. Y yo creo que el gran hándicap del ser humano es es la lucha interior, es enfadarnos con nosotros mismos por ser humanos precisamente, cuando en realidad deberíamos agradecerle a este humano que somos que sea el vehículo de nuestra alma para que ella tenga la experiencia que ha venido a buscar.
Y el agradecimiento es una vibración elevadísima que te quita toda la bruma de la mente. Es la forma más fácil y directa de salir de un bucle. O sea, elegir agradecer en vez de protestar. Esto sería como empezar el día agradeciendo en vez de protestando, porque lo primero que, ¡ay, ay, qué sueño, que me duele aquí, que no sé qué, otro día ir a trabajar! No, es gracias, vida, gracias, alma, gracias yo por todo lo que tengo, por todo lo que soy. Y eso cambia completamente tu día. Totalmente, totalmente. Es como que es esa puerta de, ok, acepto todo como es. Y es como, ah, bueno, ya que es aceptado, Sí. liberación. Sí, porque se pierde mucha energía luchando, con Uf, uno mismo. mucha. Estás ahí enfadado y generando baja vibración y tu mente llena de pensamientos negativos contra ti, que eres la persona más preciosa de tu vida. Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Pues si tú no te quieres, vas a emanar cosas así y la gente verá eso. Entonces, cuando buscamos el amor y no nos llega, yo siempre les digo a la gente que buscan el amor, es que tienes que empezar en amarte a ti. Y cuando tú te ames, tú vas a adquirir ese carisma que es tan atractivo. El carisma no es más que la seguridad en uno mismo. Y nos encanta la gente con carisma, aunque sea muy fea, nos encanta, porque nos atrae eso. Y tus guías te van a enseñar a quererte a ti y adquirir ese carisma. Piensa, por ejemplo, mírame a mí, yo era una niña tímida, insegura. Yo me escondía en un baño cuando me ponía roja, y me sacaban a la pizarra, me escondía en un baño cuando había un problema. Yo no podía afrontar porque yo es que me sentía tan insegura que no era capaz de y hablar en público o hacer esto, ni, vamos, ni muerta. Yo me ofrecía para una cosa así. Y Guau. ahora no hay quien me calle. ¿Por qué? Pues porque he aprendido a creer en mí y me han enseñado ellos y me he enseñado yo. No es solo que lo hayan hecho ellos. Ellos me han sugerido el camino y yo he aceptado porque he resonado con lo que me estaban sugiriendo y he aplicado. Entonces es un trabajo en equipo entre tus guías y tú, esta reconstrucción de tu ser para que seas quien eres en verdad. Mm. Ay, qué maravilloso. Alicia, y estás en este momento escribiendo varios libros en simultáneo, según entiendo. En ¿Nos realidad, puedes comentar de tres. qué van? Tres. Es Wow, tres. Estoy escribiendo un libro de recetas canalizadas. Estoy wow. escribiendo un libro que es como bueno, se llama de hecho Manual de Supervivencia para los Padres de la Nueva Era. Y estoy escribiendo el más potente de todos, que se llama La Historia de la Tierra. Todos son canalizados, ¿eh? Todos, yo digo escribiendo, pero en realidad es canalizando. Y este me está llevando más porque es muy amplio, e incluso me han hecho viajar para conectar con la información que está en ciertos lugares. Ha sido muy mágico, he ido a algunos lugares he empezado a sentir que el lugar me hablaba y me enseñaba cosas que no están en los libros de historia o que están cambiadas. Y claro, digamos que de todos los libros canalizados es la experiencia más intensa a nivel de tiempo que me está llevando. Porque, claro, estamos hablando de la historia de la Tierra. Están hablando de la historia de la Tierra desde el origen de la Tierra. Y, y es un libro que es un reto, también como todos, ¿eh? Como todos son un reto, porque ya en sí la historia de Jesús fue un reto porque cuenta una versión completamente diferente y este libro también la va a contar, una versión absolutamente reveladora y diferente de lo que está escrito en los libros de historia, ¿no? Wow, es Pues, absolutamente inspirador, la verdad, por lo menos para mí, lo que estás haciendo, porque contar esto, o sea, hablar la versión, como bien lo has dicho, no oficial, requiere de mucha valentía, ¿sí? Salir a la calle y decir, sí, esto es lo que hay, y ahí lo entrego. eh, sí. y con esa humildad, porque es más fácil decir, uy, recibí esto, me escondo debajo de la cama. O se lo entrego a quien ya sé que lo va a aceptar, ¿no? Pedro, Juan y Luis, que siempre me aplauden, pero simplemente sacarlo y decir, se lo entrego a la vida porque yo solamente vine aquí a entregar esto Sí. y hace parte de lo que a mí me hace muy feliz, pero a la vez entiendo que podría haber un riesgo de que a mucha gente no le guste, pero esta es la verdad.
Esa es Es, la verdad que yo siento que es la verdad, no es que quiera claro, inculcar esta verdad como la verdad absoluta. Por ejemplo, la historia de la vida de Jesús, él mismo dice en cada libro, siente en tu corazón si esta es tu verdad. No están canalizados con el propósito de inculcarle a nadie o imponerle a nadie es una verdad. Es simplemente una información para que tú sientas y la gente que lo lee siempre responde a esta invitación de Jesús, porque o lo ponen en los comentarios de los libros en Amazon o me lo dicen en mensajes. Es que yo esta versión sí la siento real. La mm, otra, había muchas cosas que no me cuadraban, pero esto sí lo creo que pasara así, ¿no? Entonces, la propia gente la que está diciendo que esta es la verdad, más que el propio libro. Y sí que es cierto que tuve que ser súper valiente. Este es uno de mis rasgos, que yo tengo mucha fuerza de voluntad. Creo que por eso, por eso me dijo Jesús, te estaba esperando, ¿no? Porque hay que tener valentía para sacar una versión tan diferente a la que nos ha contado la Iglesia sobre este tema, ¿no? mm, Y bueno, hay mucha gente que se opone a lo que está escrito ahí, porque rompe muchos esquemas. Y yo misma, en más de una ocasión con estos libros, quise guardármelos, ¿eh? Pero no me dejó. No me dejó en el sentido de que yo tenía el temor de que aquello fuera, aunque sentía la energía, pero era demasiado arriesgado entregar una información tan diferente. Y entonces sucedían cosas mágicas que me hacían llorar de emoción, demostrándome que todo lo que estaba escrito en el libro era real. Llegaban personas que me contaban esa historia como un secreto, que ellas se habían sentido en regresión así, como ok, personajes de esa historia que hacían lo que dice el libro. Y en cada libro me pasó. Y al final del proceso, cuando yo ya había publicado los 5 libros, lo que sucedió es que unas personas me enviaron una noticia de esas que no se publican por todas partes, pero que salen en algunos canales, donde decía que hay unos escritos que se habían descubierto en Turquía, donde se decía que Jesús, es que no quiero hacer spoiler del libro por si alguien lo quiere leer, porque es mejor que él te lleve hacia ese resultado que yo te lo diga aquí ahora sí, pero que el final de la historia de Yo Jesús de Nazaret, que es la segunda parte, era exactamente así. wow, Exactamente así como está escrito ahí, y son documentos que han aparecido y que, claro, se han ocultado porque no interesa, ¿no? Pero ahí está demostrado en un documento muy antiguo que escribieron personas que estuvieron con él. Entonces, esto fue ya como el regalo a la confianza y a la valentía, ¿no? claro. Esta prueba que yo no la necesitaba, pero mi mente sí la necesitaba. Mi alma no, pero mi mente sí lo necesitaba para relajarse un poco. Para liberarse. Exacto, para liberarse. ¿Dónde pueden conseguir tus libros, Alicia? Bueno, actualmente los estamos ofreciendo además de en Amazon para llegar a muchos países, los pusimos ahí, que era lo más fácil. También en nuestra web anandasananda.com. En anandasananda.com, en el apartado libros los tienes, y ahora hemos incluido la posibilidad de que si tú quieres te puedo canalizar la dedicatoria del libro, que es algo que hacemos en los retiros, en los cursos presenciales, pero a distancia pues la gente no se llevaba este regalo, que el ser de luz que ha escrito el libro, yo lo he copiado, ya sabes, pues te diga un mensaje canalizado para ti cuando adquieres el libro, ¿no? Y esto sucede solo a través de nuestra web, anandasananda.com. Wow, qué bien. Y curso Aprender a canalizar. Yo le hago publicidad a ese curso. Mira, a mí, yo tengo que decirle esto a todos los oyentes. A mí nadie me paga por esto. A mí la verdad es que genuinamente me sale del corazón hacerlo, porque siento que a mí me sirvió tanto que a todo el que me pregunta le digo, yo no nací especialita, yo no nací, yo no soy de estas personas que salen aquí diciendo, no es que yo desde que era pequeña veía a los muertos. No, eso a mí no me pasó. O sea, lo mío fue un proceso de aprender a pelar la cebolla y pelarla mucho
Y así fue llegando todo y se empezaron a desarrollar las capacidades psíquicas. Y un paso muy importante dentro de ese proceso fue aprender a canalizar. Dinos, ¿cómo se pueden inscribir a ese curso, por favor? Pues en primer lugar, gracias por recomendarlo, porque es así como llega a las personas cuando alguien de corazón lo transmite porque lo ha vivido. Está también en la misma web anandasananda.com. Nada más entrar tú vas a ver que debajo de hay varias preguntas de, pues, quiero esto, quiero lo otro. Debajo de eso están las próximas actividades y ahí siempre hay un enlace al curso Aprender a Canalizar en la página de inicio. Y bueno, hacemos en formato online para cualquier persona en cualquier lugar del mundo que se pueda apuntar o presencial. Actualmente los presenciales son solo en España. Íbamos en el 2020 a un montón de países, pero bueno, el 2020 dijo no vais a ningún sitio y nos quedamos en el online que también nos ha permitido la posibilidad de llegar a más gente al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y la experiencia, bueno, yo nunca he estado en el presencial, pero yo estuve en el online porque yo lo hice mientras vivía en Suiza. Y la verdad que para mí fue fantástico. O sea, yo recibí todo. Se obtiene igual el mismo resultado. Además, tanto el presencial como el online tienen cosas buenas, ambas. Son diferentes, pero son buenas. Y la experiencia de conexión es la misma. En el online tú estás en tu casa tranquilamente, no te molesta nadie y no estás en un grupo. Y en el grupo estás en el grupo recibiendo toda la energía del grupo, nos vemos en persona. Y en el online tienes los vídeos grabados, en el presencial no. Todo tiene cosa buena, pero la experiencia de conectar y salir canalizando, esa la tienes en ambos, sin duda. Pues Alicia, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por esta historia tan inspiradora, por contagiarnos de tu valentía y de tu confianza interna y toda esta inspiración para recuperar el poder interior. ¿Algún mensaje con el que nos quieras dejar hoy? Sí, confía en ti mismo, porque ese es el camino. Y si no sabes confiar, pide ayuda a tu guía para que te ayude a hacerlo, porque de verdad que es la forma de desenvolverte en el mundo con armonía y llegar a tu felicidad, que es lo que todos buscamos. Así que confía en ti. Muchísimas gracias también a ti y al programa por permitirme esta comunicación y me ha encantado, así que pues eso, estoy muy feliz de haber participado. Gracias a ti y aquí siempre tendrás las puertas abiertas. Ya saben, sigan Ananda Sananda, @Ananda Sananda en Instagram y a mí me pueden seguir como @CristinaRubiano_bajo. Que la felicidad de ser ustedes mismos, ustedes mismas les acompañe siempre en este eterno presente. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós.